Jóvenes, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En la sesión de hoy le vamos a hablar sobre muros y mampostería. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta que muros es cualquier elemento ya levantado de forma vertical que nos sirve para dividir un espacio. Eso es de división, de protección. Y mampostería es todo elemento que se encuentre puesto, o sea, uno sobre otro. Eso es lo que es la terminología de mampostería, o sea, un elemento, un ladrillo, un bloque sobre otro. Pero nosotros tenemos una clasificación de los muros. Clasificación de los muros, que los tenemos inicialmente en muros divisorios. Hombre, su función es clara, dividir. Pero dentro de esa división, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos una privacidad. ¿Ya? Y dentro de esa privacidad tenemos una privacidad auditiva y visual, ¿no? Ya cuando se habla de visual, que es permeable el elemento, que podemos tener contacto visual con otra persona. Y auditiva, en términos de privacidad, que no se escuche. Bien, pero la otra función y la principal, que es dividir. Y cuando se habla de división, implica también, va inmerso en el tema de privacidad. Y estos muros se caracterizan muy claramente porque los muros en sí tienen una especificación que van de piso a techo. No importa cuál fuese la altura. Si la altura es 250, entonces del nivel de piso a techo a un nivel de 250. Bien, y obviamente estos muros divisorios se pueden hacer en una infinidad de materiales, ¿ya? Y entre los materiales que tenemos, nosotros podemos, por decir algo, madera, pueden ser en vidrio, pueden ser en cualquier elemento de forma liviana o elementos livianos como el superboard liviano, el drywall como elemento divisorio. Bien, tenemos la segunda clasificación. Ya, vamos a borrar aquí, perdón. Voy a borrar aquí. La segunda clasificación, esto es de acuerdo a los materiales, ¿no? Vamos a colocarlos más bien de este lado así para que no se nos vaya acumulando esta vez. Entonces tenemos materiales, pusimos aquí madera, vidrio, elementos livianos, ¿no? Que ya livianos, y bueno, por decir algo, etcétera, ahí cualquier elemento que nos sirva para dividir. De pronto puede ser un panel de icopor con malla externa y pañotado. Bien, tenemos los muros tabiques. Hombre, su mismo nombre dice tabique, o sea, tabique es todo elemento que comienza del nivel 0 hasta antes de los 2 metros. Eso es la característica de los tabiques, o sea, buscan en cierta manera dividir, privatizar un espacio, pero el muro no llega hasta arriba. O sea, posiblemente puede ser un muro tabique a 1 metro de altura y la parte superior puede ser sin ningún tipo de elemento o un elemento divisorio permeable, que en este caso puede ser el vidrio. Pero sus funciones están en división, en algunos casos, privacidad. Porque se entiende que si ese muro tú lo complementas con otro, entonces ya de pronto perderá ese término de simplemente división y pasa a ser privacidad. Obviamente los tabiques también podríamos nosotros utilizar ciertos materiales constructivos para la misma construcción de ellos.
Bien, entonces, vamos aquí por parte, vamos a borrar aquí arriba, ¿no? Ponemos aquí arriba, no me permite tanto el tablero. Entonces, coloquemos aquí el tercero. ¿Ya? Ahora, después más adelante, profundizamos más sobre todo en el proceso constructivo. Entonces tenemos el tercero, tenemos muro de carga. Ojo, ya entonces ahí es muy claro decir que carga es porque va a soportar algo, va a soportar un elemento, una carga en la parte superior. Todas las cargas son recibidas de forma vertical y serán transmitidas al suelo, pero su función es de carga. La característica de estos muros es que cuando se hace el planteamiento de eso como una solución constructiva para una vivienda que de pronto presenta la proyección de un segundo piso, es que esos muros de carga siempre van en un mismo sentido, ¿no? De acuerdo a una separación que como tal la determina el cálculo estructural, pero sí para que tenerlo claro cómo funcionan ellos, siempre van en un solo sentido. O sea, pueden ser en el sentido longitudinal del proyecto, o puede ser en el sentido transversal del mismo proyecto. Pero son de carga. Estos muros se diferencian de otros porque por lo general tienen un espesor mayor que un muro normal. Y los muros de cargas pueden ejecutarse en mampostería, ¿no? Cuando se habla de mampostería, acuérdense que hablamos de los mampuestos. Cuando se habla de mampuestos, podríamos mencionar un muro de carga en ladrillo, ¿ya? Un muro de carga, ojo, en bloque. Pero cuando uno menciona el bloque que, ahora explico después, se habla de un muro de carga confinado o un muro de carga estructurado. ¿Correcto? Ahora hablamos de esto, ¿no? Confinado o estructurado. Y cuando mencionamos el ladrillo, puede ser el ladrillo común o tolete. Ahora voy a hacer unos pequeños, porque a veces se nos olvida ciertas cosas, y sobre todo la identificación de estos materiales, ¿no? Para que recordemos, no quiero decir que no sepan, pero vamos a borrar aquí para hacer el esquema, ¿ya? Que nos quede claro el tema de lo que son la identificación de los elementos que debieron haberlo aprendido el semestre anterior, pero no importa. Entonces, ladrillo, hombre, el ladrillo común, acuérdense que tiene ciertas especificaciones. Ya debería ser 20 centímetros, aquí 10 centímetros y aquí 5. Este es lo que es el ladrillo común, acuérdense, y está hecho en arcilla y hasta cierto grado de temperatura. Pero existe lo que se llama el tolete. El tolete es un ladrillo más que todo vitrificado a altas temperaturas y se caracteriza porque tiene unas perforaciones, unos huecos en uno de sus lados, ¿no? Obviamente sus medidas son diferentes. Aquí tiene 7, aquí tienen 25 centímetros y aquí está llegando a 12 centímetros. Ese es el ladrillo tolete. Entonces es vitrificado, la diferencia de un otro, ¿no? Vitrificado. Ahora, cuando mencionamos una mampostería en bloque, hombre, bloque ya lo conocemos, tenemos el ladrillo, ¿no? Vamos a colocar aquí el ladrillo. Y tenemos el bloque. Entonces, los bloques que normalmente utilizamos en nuestro medio, porque acuérdense que en otros países pueden existir otras técnicas de construcción de acuerdo a unos elementos que se distribuyen en la zona o que responden al clima del mismo medio, ¿no? Pero aquí, en nuestro medio, nosotros conocemos el bloque de cemento, que es gris, y las perforaciones son por la parte superior, creo que se acuerden de eso para que no tengan ningún problema. Y el bloque de cemento, y el que se llama el bloque SAMO, ¿no? Porque ahora voy a explicar qué es confinamiento y qué es el estructural. Entonces, este es el bloque SAMO, ¿no?
tiene las perforaciones por este lado, es de color rojo, este gris, o bloque de cemento, ¿no? O de cemento, y este es el samo, ya, y es un bloque hecho en arcilla, hasta cierto grado de temperatura. Uno es gris, este color rojo, ¿no? Bien, pero estos son los elementos que utilizamos para hacer este tipo de muros de cargas, pero hay una diferencia entre uno y otro, que uno se llama confinamiento. Entonces el bloque confinado es cuando tú mezclas ciertos elementos para lograr mejor resistencia a una estructura. Entonces cuando se habla, en el primer caso, confinado, entonces confinado es la utilización de elementos estructurales, ¿ya?, para darle mayor resistencia al muro. O sea, quiere decir que son elementos estructurales. Hombre, tendrá unas columnatas, ¿correcto? Tendrá unas vigas de amarre, vigas o viguetas, vigas de amarre. Estas vigas de amarre obedecen obviamente la altura del muro. Por decir algo, si el muro tiene una altura de 3 metros, entonces lo que se recomienda es que uno le haga una viga de amarre a la mitad de altura. Estas vigas de amarre tienen una característica, que son prácticamente de las mismas dimensiones del bloque. Si el bloque llegase a tener, mira, aquí me faltó poner la medida, ¿no? Si el bloque llegase a tener, por decir algo, una altura de 20 centímetros, esto sí es variable, no, acuérdense. Aquí las medidas son las mismas. Si el bloque llegase a tener una altura de 20 centímetros, entonces la sugerencia es que la vigueta, esa viga, ¿no?, esa viga de amarre, llegue a las mismas especificaciones. Ya varía la superior, ¿no?, porque la superior no es una viga de amarre, sino se llama viga color. Es una viga de amarre, pero por el solo hecho de que está en la parte superior, la denominaremos, bueno, la llamaremos viga corona. ¿Es correcto? Esas sí tienen otras dimensiones, pueden ser de 10 o 15 centímetros. O esas medidas que yo le estoy dando no es que sea una camisa de fuerza, si es algo estándar. Ustedes pueden hacer una viga de amarre de 15 centímetros, de 20 centímetros, y obviamente de acuerdo a la función que tenga él. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hombre, que ya internamente, en nuestro proceso constructivo, aquí lo que va a encontrar en este caso es el bloque. Y estos bloques no pueden ser de unas características normales, ya, porque en este tipo de bloques los hay. El bloque, sobre todo el gris, el bloque compactado, el que se hace paliado, y el bloque vibroprensado, o sea, la resistencia, la compacticidad del mismo bloque no se hace manualmente, sino se hace por una prensa hidráulica, que son unos bloques que pesan más y tienen mayor resistencia. Entonces, ahí se entiende que lo que nosotros encontramos aquí es un bloque vibroprensado, ¿ya? Así sucesivamente. También se recomienda que a cierta distancia entre bloques se le introduzca, ¿correcto?, en las perforaciones, ¿no?, cuando se vaya levantando, unos refuerzos para darle mayor resistencia a ese muro. Bien, y el otro es el bloque confinado. Entonces, el muro estructural, el muro estructural, que tiene como casi las mismas características de esto. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no nos ayudamos de esas columnatas. Y acuérdense que hay columna y columnata. Las columnatas son columnas más pequeñas que están embebidas dentro del muro, o sea, tienen las mismas dimensiones del muro, o sea, no sobresalen del espesor del muro. Si el muro tiene 15 o 20, tendrá una columnata de 15 de espesor. Acuérdense que para este tipo de muros, sobre todo el muro de carga, utilizamos elementos, bloques con mayores dimensiones. Vamos a entender con mayores dimensiones. Ahora pasemos a lo que es el muro estructural. Ya, el muro estructural
también lo realizamos en bloque de cemento. ¿Y qué se hace? Hombre, cada 2 bloques o cada 40 o 50 centímetros se le va sembrando o amarrando. Obviamente esto viene desde el cimiento, ¿no? Desde el cimiento. Se le va amarrando con unos refuerzos. ¿Ya? Unos refuerzos. Y así mismo que se le amarra con unos refuerzos, esto puede ser cada 80 centímetros. ¿Ya? Cada 2 bloques cada 2 bloques un amarre. Y a medida que se le va metiendo la amarre y ubicando el bloque, porque ese proceso constructivo es que hay que se levanta lo que es el cimiento, y ahí deben estar las espigas fundidas, y el bloque se va metiendo por arriba, ¿no? Entonces van las varillas elevándose y el bloque lo vamos metiendo por arriba. Obviamente los refuerzos se recortan de tal manera donde el trabajador pueda pasar el bloque e ir pegándolo desde el cimiento. Pero por cada hilada que se haga de eso, porque pues se van levantando las hiladas y vamos entrando los bloques, hay que rellenar el bloque. O sea, que donde hay un bloque que pasa por el refuerzo, enseguida tenemos que rellenarlo. Lo que quiere decir que cuando uno hace un análisis de esto, todo esa área donde va el refuerzo está compacta. En mi caso, hay veces, si lo quiero colocar más reforzado, o sea, que quiere más resistencia, utilizo gramilla, la piedra más pequeñita, y voy diciendo al trabajador que vaya rellenando los huecos de esos bloques para que le dé mayor resistencia. Cuando se termine de terminar ese muro, si uno hace el análisis, son como unas columnatas que tiene internamente, o sea, el muro queda totalmente reforzado. Ahora, también podemos recomendar que en la parte superior coloquemos una viga corona para que quede totalmente amarrado el muro. Bien, entonces, se dan cuenta, esos son los 2 elementos cuando hablamos de elementos de mampostería. Ahora, y existe, voy a borrar aquí, existe ahora, y de acuerdo al material, tenemos muros de carga en concreto. Y cuando hablamos de concreto, acuérdense que aquí ya tenemos que colocar la palabra reforzado. Reforzado. ¿Ya? O sea que tiene hierro, ¿no? Para darle mayor resistencia al concreto y en ciertos momentos al efecto de flexibilidad y pandeo. Entonces, obviamente que cuando se habla de concreto estamos hablando de un material que es totalmente rígido. La ventaja de estos muros en concreto de carga sobre todo, que reducen las dimensiones. O sea, ya no estamos hablando de pronto las dimensiones de un muro de mampostería que puede estar llegando de 15, 20, 30, 40 centímetros de espesor de acuerdo al sistema constructivo que se haga, porque si el ladrillo puede estar en citada tizón y con ambos sentidos y quiere una mayor dimensión. No, estos muros ya, por el solo hecho de ser sólidos, ya adquieren mayor dimensión. Por decir algo, puede tener 10 centímetros, máximo 15, y hoy en día las construcciones que se hacen totalmente monolíticas, ya con formaletería, hay muros que tienen hasta 7 centímetros de espesor, ¿ya? Entonces, obviamente, esos muros de carga obedecen también a la separación entre ellos mismos, a la luz de separación entre cada muro. Entonces, es en concreto, ¿no? Y así, es un material que es totalmente más rígido. Por supuesto, hay que aclarar lo que llama costos versus beneficio. Este es más caro, ¿no? Pero este te da mayor resistencia al mismo material. Obviamente tiene sus pequeños inconvenientes, que por ser hecho macizo, cualquier tipo de elemento que toque él será transmitido a todas las estructuras. ¿Ya? Bien. Ahora pasemos al cuarto tipo dentro de la clasificación de los muros, que tenemos los muros de contención. Tensión.
resiste, mientras este resiste cargas verticales, el de contención resiste cargas horizontales. Y esas cargas, obviamente, para la construcción de cualquier muro de eso, acuérdense que siempre necesitamos la asesoría del ingeniero, no del calculista como tal. Entonces, ya fíjense que mientras este recibe cargas aquí, este recibe cargas tanto así como así. ¿Bien? Por la misma característica del muro, podría servirnos de pronto hasta de algún momento de carga, pero se entiende que estos muros de contención es porque pueden estar enterrados, ¿ya?, en el suelo. En este caso podríamos hablar del tema de una piscina, ¿no? Digamos que esto es una piscina, entonces ya esto tiene lo que es muros de contención. Y los muros de contención pueden ser, para tratar como de resumir un poco, pueden ser en concreto, pueden ser el ladrillo, ¿ya? Ojo, y pueden ser también confinados, porque hay que tener claramente que podríamos lograrlo. Obviamente, los cálculos que se hacen para estos muros obedecen al estudio de carga, quiere decir que no es lo mismo, por decir algo, el cálculo, el espesor y el estudio del mismo refuerzo internamente que hace el calculista de un muro, de una piscina, que de un muro de pronto que nos va a sostener una carga totalmente horizontal, digamos que sea una porción de terreno de una montaña, ¿no? Ya que ya ustedes hacen un esfuerzo de volcamiento aquí, entonces ya estos muros, su cálculo exige una mayor rigidez, ¿ya? Esto no, o sea, de pronto en la piscina la misma lógica lo dice, si aquí encuentras terreno, ¿ya?, a pesar de que es un muro de contención, el calculista lo que hace es igualar las cargas a cero, o sea, el volumen de agua internamente ejerce presión sobre el terreno y el terreno ejerce presión sobre el volumen de agua internamente. O sea, son muros que quizás llevarán un estudio de refuerzo muy diferente a esto. ¿Ya? Entonces, encuentran esto, encuentran muros de contención en forma de talud, ¿no? ¿Ya? En forma de talud. Hay muros de contención llamados gaviones, o sea, de pronto ustedes en las vías intermunicipales, cuando proyectan nuevas vías que hacen cortes de montañas, entonces ven ustedes esos muros gaviones que los ponen encerrados como una malla, en una jaula llena de piedra. Anteriormente se hacían en arena, bolsas de arena, después fueron piedras, y hoy en día los ven como más funcional y más como ese valor estético que se ve un poco mejor, que son como unas jaulas llenas de piedras que encuentran alrededor de la vía. Y a pesar de todo eso, los cortes que se le haga al terreno, se trata de hacer cortes no con mucho volumen, porque de igual manera esos muros trabajan siempre el esfuerzo de volcamiento, y obviamente que a menor sea el volumen de terreno, menor va a ser el esfuerzo que va a hacer el muro sobre el mismo, para soportar el mismo volumen de tierra. Bien, entonces vean dentro de la clasificación de los muros, ¿cómo los tenemos? Ya, ustedes pueden elegir cualquier tipo de estos muros de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes tengan, y es una solución constructiva, una solución que obviamente, ojo, en estos casos no actúa el suelo. Acuérdense que cuando hablamos de suelo es la cimentación, o sea que yo puedo plantear cualquier tipo de cimentación, por decir así, y estamos hablando de cualquier cimentación, estamos hablando entre esas cimentaciones superficiales como son las corridas, donde resiste unos elementos en la parte superior. Puedo tener una losa de cimentación, ¿ya? Y puedo levantar ese tipo de muro en la parte superior, ¿ya? Pero de acuerdo a su misma función. Y bueno, y tenemos por último los muros envolventes.
sí, ¿no? 20, bueno, me disculpan, envolventes. Envolver. Ya estoy con doble yo, sé, pues, bien. Envolventes. Me disculpan la equivocación ahí. El muro envolvente es el que forra, ¿ya? Nuestra estructura, nuestro proyecto. Y obviamente, un muro, voy a volver a recordar aquí, un muro envolvente, ¿ya? Un muro envolvente, su función es de protección. Protección. Y es externa, ¿no? Y cuando se habla de protección externa, estamos hablando contra las inclemencias, ¿ya? Y contra seguridad, ¿no? Para que evitar que entre cualquier tipo de persona que vaya a atentar con la misma parte interna de nuestra edificación. Pero los muros envolventes pueden ser en cualquier tipo de material, pueden ser en bloque, y es un muro envolvente porque está en la parte externa. ¿Hombre divisorio? Sí, divisorio entre la parte externa y interna, pero está externamente y es un muro envolvente. Hay muros envolventes en vidrio, ¿ya? En vidrio, o sea, esos muros, llamados también muros cortinas, ¿no? Que lo que son, están totalmente suspendidos, anclados a la estructura, y lo llaman cortina, ¿no? Esos son unos tipos de muros que se llaman muros envolventes. Los materiales, los que manifiesten protección y seguridad. Bien, ahora, se me había olvidado decirle algo aquí. Estos muros de contención, la parte, y perdónenme, me regreso aquí un poco, estos muros de contención son también llamados, ¿ya? Muros pantallas. Pero ¿en qué momento pantallas? ¿En qué momento nosotros le llamamos muros pantallas? Porque yo puse el ejemplo de una piscina, puse el ejemplo de muro de contención que resiste la carga de un volumen, en este caso de una porción de terreno, montaña, pero existen unos muros de contención que son los que ustedes encuentran en los parqueaderos, ¿no? Ya estamos hablando de sótanos y semisótanos. Estos muros, que también los pueden mencionar, todos los que están en sótanos y semisótanos los pueden llamar sin ningún problema muros pantalla también. Y acuérdense que, porque es una pantalla de protección para recibir las cargas horizontales, entonces también son conocidos como muros pantalla. De pronto los pueden conseguir en alguna terminología, en algún tipo de libro que no sea en el contexto nuestro. Bien, entonces miren hasta dónde estamos en el tema de muros. Fíjense que aquí enseguida mencioné mampostería. Entonces ahora vamos a tocar el tema de mampostería enseguida, porque nos toca explicar lo que es el proceso constructivo del muro. Yo les entregué a ustedes un cuadrito de cálculos de materiales. Entonces vamos a trabajar también ahí, porque ahí vamos nosotros a aprender lo que es el cálculo de materiales por metro cuadrado, que de igual manera yo voy a hacer el despiece aquí para que se vea cómo se hace eso, el mortero de pega y los elementos de refuerzo del muro, que son el pañete como tal. Bien, entonces pasemos a lo que es mampostería, y puntualmente voy a explicar el proceso constructivo de un muro en bloque. ¿Por qué muro en bloque? Hombre, es lo más usual ya en el contexto nuestro. O sea, ustedes pueden ver cualquier construcción que se encuentra, por lo menos en el contexto nuestro, que se hace en bloque. Ya de pronto si van al interior del país, trabajan con cualquier tipo de ladrillo, o ellos también están trabajando con estos tipos de elementos como el bloque. Pero obviamente eso va de acuerdo a su uso-función, ¿ya? Y todo responde, acuérdense, al medio, al clima en que se proyecte este tipo de muros. Entonces, vamos a hablar de lo que es la mampostería, y puntualmente vamos a ver el proceso constructivo, pero lo voy a aplicar hoy en bloque. Y el bloque voy a coger, vamos a coger el de cemento, ¿no? Bloque de cemento. Que ojo, pongamos aquí cemento o sangre, porque realmente es el mismo proceso constructivo.
Bueno, acuérdense que ya ustedes saben cómo es el proceso constructivo de una cimentación. Entonces yo voy a hacer un corte aquí para que no se nos olvide, ¿no? Entonces hagamos el corte de un muro. Primero, ¿cómo se nos vería? Los elementos, y voy a identificar todos los elementos desde el suelo hasta la parte superior. Comenzando, acuérdense, la primera base que se hace en concreto pobre o mortero pobre, lo llamaremos solado, acuérdense. Solado. Después viene lo que se llama el elemento que va a soportar la carga. Ojo, voy a hacerlo un poquito más ancho, pero acuérdense que las dimensiones de la cimentación obedecen a un cálculo o a las recomendaciones que nos da un estudio de suelo y lo que nos da el ingeniero. No voy a colocar las medidas para no complicarnos, no nos metemos con esas medidas que serían muy atrevido de parte de uno, está diciendo siempre son de tanto por tanto. Acuérdense que siempre he dicho, esas dimensiones expresivas nos las enseñaron de 30 por 30, pero eso es variable, de acuerdo al suelo y de acuerdo a las cargas que van a resistir. Y obviamente a la función del muro, si es de carga o si es un elemento simplemente divisorio. Entonces tenemos aquí lo que es el cimiento. Luego viene el sobrecimiento. El sobrecimiento, y miren, y si mencionamos aquí, estamos hablando de cimentación corrida, acuérdense. Entonces, el sobrecimiento como tal, por lo general, lógicamente, se hace en ladrillo. Y recomendamos, acuérdense, de pañotar. Pañotar el sobrecimiento. Vamos a colocar aquí sobrecimiento. Pañotamos el sobrecimiento. Y acuérdense que en el inicio del semestre explicamos claramente por qué eso, para evitar posibles patologías en el futuro, como la absorción de humedades, ya que serán transmitidas por el suelo, las agarra el ladrillo, y por capilaridad interna las manda hacia el muro. Entonces puede existir problemas patológicos en el futuro, humedades de los muros en la parte inferior, ya de ellos, ¿no? Entre piso y zócalo. Bien, entonces, y asimismo en lo que más se pueda impermeabilizar, o sea que esta parte que yo voy a dibujar aquí quiere decir lo que es la impermeabilización. Voy a hacerlo un poquito, una línea más gruesa, lo que es la impermeabilización. Bueno, y el muro. Cuando explicamos trazado y replanteo, acuérdense, cuando explicamos trazado y replanteo, explicamos todo el proceso de llevar desde esa excavación de un eje hasta construcción del cimiento. Se le coloca el eje hasta construcción del sobrecimiento, donde se coloca el eje, y sobre ese eje levantamos el muro. O sea que acuérdense que siempre aquí nosotros vamos a tener un eje, siempre hay un eje aquí, de acuerdo obviamente a las dimensiones del cimiento. Entonces aquí donde viene lo que es el levante, ¿no? Y el levante voy a colocar aquí, voy a colocar los amos, lo que sabemos que serán las perforaciones por costado. Entonces aquí vendría haciendo lo que es el bloque. Este es el elemento de mortero de pega. Aquí viene lo que es el otro bloque. Y así sucesivamente hasta la altura. Vamos a hacer un corte aquí. Bien, entonces vamos a identificando esto, ¿no? Entonces aquí colocamos el espesor del pañete. Lo voy a colocar más oscuro para identificar el espesor del pañete. ¿Bien? Ahí está el espesor del pañete. Bien, entonces sigamos. Voy aquí como si ya estuviese todo ya hasta rellenado. Esto voy a rellenar aquí, ¿ya? Ahora borro acá y borro acá, porque eso queda en el suelo. Bien, al nivel, ojo, acuérdense que el sobrecimiento, dijimos claramente las funciones que tiene. La primera función es nivelar, ¿es correcto?
la construcción desde el nivel de su suelo hasta el nivel 0,0, o sea, hasta el nivel de la misma vivienda. Nivelarla para que la construcción de los muros se realice prácticamente en el nivel del suelo para arriba, que eso lo favorece el sobrecimiento. Y aislar, ¿correcto? Aislar la construcción, los muros del suelo. O sea, aislarlo de qué? De las humedades. Porque acuérdense que el ladrillo va a absorber, por eso se hace todo este procedimiento de protección. Entonces, al nivel prácticamente del sobrenivel viene lo que es la plantilla en concreto. Acuérdense que dentro de todo proceso existe ¿cómo es que podemos decir? Tenemos que acondicionar el mismo lote, entonces habrá suelos compactados que puede ser el suelo compactado, de acá puede ser suelo compactado, ya, o sea, preparar directamente el espacio para poder recibir arriba lo que es la plantilla de piso, que esta es la plantilla de piso. Y digamos que esto sea el suelo natural. La compactación del suelo podría ser de cierto nivel para arriba, no necesariamente tiene que ser de la excavación, la excavación es una y el tema de cimiento sobre cimiento es otro. Entonces, y aquí podemos mencionar también suelo compactado. Bien, pero ese suelo compactado, acuérdense que de acuerdo al piso que se va a colocar, hay muchas soluciones, ¿no? Hay personas que hacen como primero la compactación del mismo suelo, pero preparan el espacio para recibir un piso encima, y a veces por la cantidad o las diferencias de niveles, para buscar el nivel de la vivienda, se ayuda mucho de escombros, de materiales seleccionados, triturados y demás. Entonces colocan eso como una subbase y arriba entonces proceden a echar lo que es la plantilla en concreto. Entonces, esto que voy a rayar aquí es lo mayormente conocido como plantilla de concreto. O sea que esta plantilla ya buscará las pendientes y niveles de los espacios, y su función es recibir lo que se llama el piso encima, en la parte superior. Hay algunos libros que encuentran el tema de pavimento. O sea, pavimento para ellos son todos esos elementos que se encuentran después de ese suelo compactado, una plantilla en concreto, y le lleven piso encima. Pero ojo, que eso son terminologías de pronto libros españoles que pueden encontrar. Bien, luego de la plantilla se entiende que, esta es la plantilla también, se entiende que va a soportar el piso, cualquier tipo de piso, pero el piso se va a colocar con un elemento que va a unir la plantilla con el mismo acabado en la parte superior, y llevará un mortero de pega. Mortero de pega. Esto no quiero mencionar materiales, pero es una pasta, es correcto, que se utiliza para pegar el piso sobre esa plantilla. Entonces llamaremos aquí mortero de pega. Ahí lo estoy colocando a otro color para que lo entiendan. Y ya en la parte superior viene lo que es el piso. ¿Ya? Piso ya puede ser en qué, en mosaico, en porcelanato, en cerámicas, cualquier tipo de piso. Fíjense hasta pisos fundidos en el mismo sitio, ¿no? Granito fundido, pero de igual manera va a requerir la plantilla. Bueno, y aquí por el corte, obviamente encontraremos aquí lo que es el zócalo. Entonces, ¿cuál es la función del zócalo? Es proteger el muro del piso contra las humedades, roces y demás. Bien, entonces, esto es lo que es el corte, ¿ya? El corte de un muro. Realmente el corte de un muro, esto es expresivamente, esto es lo que es el suelo natural, ¿no? Entonces se expresa así. Cuando encuentren un dibujo esto, la expresión de lo que es suelo natural es esto, ¿no? Entonces esto es lo que está el suelo natural. Suelo o terreno, porque lo que llamamos aquí es terreno natural, o suelo natural. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí en la parte expresiva
tendría que haber pintado aquí también los refuerzos, ¿no? Para que sepan. Aquí va y los estribos. Bien, eso es lo que es realmente un corte bien detallado de un muro. Bien, ahora voy a borrar y voy a aplicar el proceso constructivo de levante de un muro, pero antes yo quiero explicar algo. Vamos a tratar de descubrir, porque acuérdense que cuando pasemos a lo que es el análisis de cantidad de horas para que lo que va amarrado un presupuesto, hay que saber el porqué de las cosas, o sea, de dónde salen esos cálculos. Vamos a por lo menos a descubrir lo que es un metro cuadrado. ¿Un metro cuadrado de qué? De levante en bloque, o sea que vamos a explicar el porqué en el cuadro que le entregué dice unas cantidades y de dónde sale. Bien, primero tenemos que recordar que los bloques, el levante en bloque siempre va a ser levantado de esta forma, en el sentido vertical, y la parte, uno de sus lados, los 20, o sea, lo que llama de cante, ¿no? Los 20 en la parte que se va levantando. Entonces vamos a colocar aquí unas medidas, 20, y aquí 40. No nos interesa ahora mismo el tema de su ancho, no nos interesa como tal. Vamos a ver entonces cuánto tiene un levante en bloque, correcto, de un muro, ¿no? Entonces yo podría hacer así, vamos a hacer así. Esto van a ser las alturas de los bloques, 20, 40, 20, 40, 60, 80, y aquí teóricamente tendría que estar llegando al metro. ¿Vamos bien? Perfecto, ¿no? Te vamos a pasarlo ahora en forma horizontal y vamos rayando el bloque 40, 80, lo que quiere decir que para llegar a un metro nos faltaría ¿qué? Medio bloque, o sea que vamos a hacer aquí y borremos acá. Aquí hay un metro, tanto un metro en su forma vertical como un metro en su forma horizontal. Cerremos aquí. Ahora, acuérdense que los levantes de estos tipos de muro en mampostería tienen que ir trabado. Trabado quiere decir que no está en la línea de uniones, o sea, él va trabando, o sea, ¿dónde traba? Traba aquí. ¿Correcto? Para efectos del mejor amarre en el muro y le da mejor resistencia. Vamos trabándolo. Lo que quiere decir que si aquí tenemos 20, aquí tenemos 40, aquí tenemos 40. Entonces, como lo trabajamos, entonces comienza 20, el primero, 40 y 40. Y así sucesivamente, 20, 40, 40, 20, 40, 40, 20, 40, 40. Bien, entonces, ahí tenemos 1 metro por 1 metro. Entonces, ¿qué nos toca? Hombre, vamos a numerarlos. Bloques completos. 1, 2, vean, completos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora veamos. Este con este da 11. Sumamos, ¿no? 11. 11. Este con este es el 12. 12 y 12. Y obviamente nos daría medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1 metro cuadrado de levante en bloque, ya puede ser en cementos o en samo, tiene 12.5 unidades. ¿Correcto? Ahí está. Y se van a dar cuenta cuando lean, tengan la oportunidad, cuando terminemos la sesión, vean en el cuadrito donde dice mampostería levantes, dice, de acuerdo al bloque, dice 12.5 cantidades por metro cuadrado. Bien, entonces ahí está claro, ¿no? Es bueno saber eso y que ya lo tengan en cuenta, y ya con esto ya ustedes saben el porqué de las cosas. Bien, entonces vamos a ver cómo es ese proceso
constructivo. ¿Bien? Entonces vamos a dibujar las famosas perspectivas. Vamos a hacer acá, digamos que ya está el sobrecimiento hecho. Está el sobrecimiento, ¿no? Sobrecimiento. Voy a poner aquí el ladrillito. ¿Sí? Este viene así, estos vienen, este corta aquí, este con dos en este sentido, dos en este sentido, dos en este sentido. Bueno, este es el sobrecimiento. Bien, se entiende que aquí tiene que ir, esta ahora viene trabado aquí, traba. Bueno, pero este que son dos también, dos. Bien, se entiende que viene el muro, entonces hagamos un corte aquí. El sobrecimiento, y aquí donde viene esa parte, esa destreza, esa, como uno dice, esa peripecia del trabajador, de cómo ese levante, desde que comienza hasta que termine, esté bien nivelado, bien proyectado. El éxito de una buena construcción está en que todo se lleve por nivel. Cuando todo se va por nivel, nos evita esos imprevistos o cálculos de más que no deben estar en una obra. Entonces, ¿qué hace él? Él toma una guía, ¿no? Digamos que este es el sobrecimiento. Aquí, entonces aquí viene el sobrecimiento y él toma una guía aquí. ¿Qué es una guía? Puede colocar un elemento que puede ser un listón en madera. ¿Por qué? Porque sobre ese listón en madera es donde él va a proyectar las medidas. Ese elemento que va a servir de guía, él lo va a colocar en ambos extremos del muro. Entonces, aquí lo que se busca inicialmente es el nivel en su forma horizontal. Entonces, ¿qué hace? Se entiende que esto ya fue nivelado. Y acuérdense que el nivel de un sobrecimiento, ya no, ellos ayudan mucho en el nivel de regla. Es así, ¿no? Este tiene la gota aquí, la gotica, y de este lado tiene la gotica de este lado. Bueno, así. Entonces tiene, así, la gotica. Este tiene aquí el nivel y se entiende que tanto el nivel así como de este lado. Se entiende que entonces que el sobrecimiento va nivelado. Ahora viene es levantar el muro y que todas esas filas del bloque vayan niveladas en su forma horizontal. Él marca aquí, si el bloque va a tiene 20 centímetros de alto, él coloca la medida del bloque y el espesor del mortero de pega. Acuérdense que el mortero de pega es ese elemento que utiliza para unir dos materiales. Normalmente, el mortero de pega uno lo hace de 2 centímetros normalmente. O sea, quiere decir que cuando vaya a colocar aquí el bloque, entonces tenemos la medida del bloque, correcto, que tiene 20, más el espesor del pañete, que en este caso son 2 centímetros. 20 centímetros, 2 centímetros. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Él pone aquí, voy a hacer un poquito más grande el dibujo para que se entienda. Aquí te marca 22 centímetros y aquí te marca 22 centímetros. ¿Qué hace? Coge, tira una pita. ¿Correcto? Acuérdense que el sobrecimiento debe estar bien nivelado. Esto obviamente ellos lo anclan, lo fijan con puntilla y demás. Tira una pita en la misma altura. ¿Qué toca ahora? Obviamente, tienen preparado, porque es el mortero, ¿correcto? Aplican este mortero en la parte superior del sobrecimiento. Ojo que tiene que ir a ella. Ya esto ya lo explicamos claramente. Se entiende que cuando vayan a levantar aquí el muro, tiene que estar en el eje, ¿correcto? En el bloque, ¿no? Está en el eje. Entonces él tira la primera pasta de mortero y la riega en toda esa proyección donde va el sobrecimiento
a cierta distancia donde le dé suficiente tiempo para ir pegando y no se le endurezca el mortero, no se nos pase, por decir algo, que no pueda ser utilizado nuevamente. O sea, digamos que él llegue de aquí hasta acá. Esos 2 centímetros no los puede medir. Acuérdense que no vaya a calcular 2 centímetros, porque si no, él pone una porción de mortero, la coloca en la parte inferior. Voy a borrar aquí ahora este nivel. Voy a hacer como si él estuviese trabajando y levantando el muro. Entonces él tira aquí la porción de mortero en la parte superior. Y obviamente, ¿qué hace? Coloca el bloque y lo va montando aquí. Al ir montándolo aquí, y como él tiene la guía en la parte superior donde está la pitica, cuando él coloque el bloque y por la cantidad de mortero que tiene ubicado en la parte inferior, se entiende que el bloque va a quedar por encima de la pilla. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué hace? Él se ayuda con la llana, ¿correcto? Y va golpeando. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Estuviese aquí, ¿no? Va golpeando, ejerciéndole presión en la parte de arriba, puede ser manualmente con la llana, para que vaya bajando y llegue al nivel de la pita. O sea que él baja, golpea y llega hasta aquí. Obviamente, parte de esa mezcla se va vulgarmente, como dice uno, vomita la mezcla por los costados, y él automáticamente la recoge, la va limpiando y la va echando en la cubeta donde pueda ser reutilizado directamente. Ese proceso se entiende que lo repite en toda la proyección donde va el sobrecimiento. Ahora, mírense ustedes lo delicado del asunto. Por eso yo siempre he dicho, nuestros procesos constructivos en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, bueno, Latinoamérica es toda la parte latina, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, nosotros es muy dispendioso, es como armar un rompecabezas, ¿ya? Entonces, los procesos son muy dispendiosos, por eso nuestras construcciones todavía no están, estamos apenas como tocando la parte de industrialización de esos elementos, ya la parte de procesos constructivos mucho más rápidos, ya muros en copor, muros en superboard, que son más rápidos de levantar. Pero estos procesos son muy delicados y se hacen uno por uno, o sea, son armados un rompecabezas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que él ya tiene esto como una guía, pero él nunca, voy a borrar aquí, él nunca se va a poder olvidar que por cada elemento, esto va pegado acá, entre ellos, acuérdense que también cuando viene el otro bloque, ya hagamos aquí, entonces continuamos aquí para acá, se entiende que acá va el mortero de pega del otro bloque, y así sucesivamente, el mortero de pega abajo entre ellos mismos. Pero no quiere decir que él olvide el nivel de regla. Siempre él rectifica que esté siempre nivelado. Y ahora, por cada elemento que coloque él, le va a colocar el nivel así y el nivel en forma vertical. O sea que él va enseguida nivelando de ambos lados, tanto en su forma lateral como en su forma horizontal, uno por uno. Es un proceso que es bastante dispendioso, pero ese es el éxito de una buena construcción. Un buen levante, un buen nivel de pañete y todo lo que va bien hecho. Entonces, acuérdense entonces que él va acá, va pegando y realizando todo el proceso constructivo hasta terminar ese muro. Entonces, viene lo que es la traba. Vuelve, repite el mismo proceso, quita esta pitita de aquí y la sube. 22 más. ¿Por qué digo 22? Si el bloque tiene las medidas de 20. Si el bloque tiene 19, entonces sería 19 más 2 centímetros de mortero. Por esto estamos hablando de 21. Ojo que obedece a la distancia. Y vuelve y repite todo el proceso. Pero en este caso ya lo viene a trabajar. Y así sucesivamente hasta levantar todo el muro. Ahora, hay que tener claro, este es el proceso constructivo. Pero hay un proceso que nosotros tenemos que siempre respetar, que es, acuérdense que toda construcción
debe cumplir con la norma de la sismoresistencia, correcto, donde dice que toda estructura debe estar amarrada en sí. Lo que quiere decir que una construcción, desde que nace la cimentación hasta que se va elevando, debe tener elementos que le den su amarre, que le den rigidez a la estructura, que por lo menos soporten algún movimiento y la estructura se mantenga, o sea, que no ponga en riesgo a la persona. Y entonces, voy a borrar ahora. Entonces, cuando ya teniendo esto, entonces veamos entonces qué elementos pasan a intervenir, para la construcción de una vivienda que cumpla con esta norma. Entonces, borro. Y entonces, claramente dice la norma que todos los elementos deben estar amarrados. Quiere decir que si yo tenga una vivienda, vamos a hacer una vivienda en un espacio, cualquiera que sea. Yo tengo algo así, para que ustedes ya vayan viendo cómo es el tema. Ya háganse la idea que aquí viene el tema del sobrecimiento. ¿Ya? El tema del cimiento. ¿Ya? Vamos a desnudar totalmente eso. Y aquí, y aquí lo que es los levantes, ¿no? Pero miren cómo nosotros aquí vamos a identificar fácilmente esto. Resulta que dice que la estructura debe estar amarrada. Tenemos la cimentación, en este caso la corrida, ¿no? Y ella viene amarrada de su base. Acuérdense que donde hay muro, internamente hay una cimentación en el suelo amarrando, y no importa si está bajo base, lo que es la cimentación tiene que ir amarrando todo. Bien, entonces, ¿qué dice? La norma que toda estructura debe estar amarrada. O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada intersección que uno haga o cambio de dirección de un plano, nosotros tenemos que amarrar elementos. Hay formas de amarrar un muro en una esquina, ¿no? Lo trabajamos así. O lo trabajamos así. Digamos que esta es una esquina. Entonces tenemos esta que viene así y el otro muro que va a ese lado. Vamos a hacer la perspectiva aquí. Así y así. Entonces, uno sí, otro no. Ahora viene el otro y trabaja. Bueno, pero resulta. Está bien otro aquí. Resulta que en los temas de norma esto no cumple con el amarre que nosotros debemos darle para darle resistencia al muro. Lo que quiere decir que la norma es clara en decir que por cada intersección, cambio de plano, nosotros tenemos que hacer una columnata. O sea que aquí, en la esquina, tiene que haber una columnata. Ahí tiene que haber una columnata. Acá hay otra esquina, otra columnata. Y así en toda la edificación. Aquí está la otra columnata, vamos a ponerla así y hagamos así. Aquí está la otra columnata, ahí está. Esto inicialmente, se entiende que estas columnatas vienen amarradas desde la cimentación, o sea que de la cimentación, ya desde aquí, vamos a poner aquí como transparente el cimiento, de aquí del refuerzo, ya aquí ya se levantaron las espigas para ir amarrando el muro. Viene desde la misma cimentación, o sea que estas espigas están amarradas desde la misma cimentación. Lleva un refuerzo, no les puedo decir, por experiencia, yo les podría decirles algo, ¿no? Pero no es la idea. 2 varillas de media y se le colocan unos estribos cada 20 centímetros. Eso lo determina el calculista. Pero entiéndame que lleva un refuerzo internamente. Ahora, así como hay en su contorno amarres, cada intersección internamente donde existe un muro debe haber una viga de amarre. Una columnata, disculpen. Columnata, no son columnatas. ¿Correcto? Columnatas. Siempre donde hay. Si hay un quiebre para allá, aquí tenemos que hacer una columnata. Acuérdense que donde hay un espacio o un vano abierto, puede ser ventana o puerta, en la parte superior debe ir, acuérdense, un dintel.
Bien, hagamos así para que se entienda cómo es ese proceso y cómo la construcción va desde su inicio cumpliendo por lo menos con esa norma de sismoresistencia. Voy a hacer entonces aquí un esquema más pequeñito como para hacer un corte fachada de lo que es directamente una estructura amarrada. Entonces, voy a colocarlo aquí. Creo que puedo llegar de acá hasta acá. Así. Entonces, colocamos aquí, digamos que este es el sobrecimiento. ¿Ya? Sobrecimiento. Suelo. Acuérdense que este es el sobrecimiento. Sobrecimiento. Y este es el cimiento. Viene el muro. Entonces, aquí ya de entrada tiene que tener columnata. Aquí tiene que tener columnata. A la altura que nos dé la vivienda, por lo menos esa altura donde respetemos el nivel de suelo raso y un poco más, va una viga de amarre superior. ¿Van a entender? Una viga de amarre superior. Si la vivienda va a soportar un elemento envolvente como una cubierta liviana, y si en el momento es a dos aguas, ¿no? Entonces, aquí en la parte superior llevará otra viga, se llama, vamos a colocar para acá porque ahí se me sale el tablero, esto se llama viga de amarre superior, viga de amarre superior. Esta se llama viga corona, viga o vigueta corona. Bien, esta sí es columnata, miren, aquí voy a señalar columnata. ¿Ya? Y donde hay un vano, arriba lleva un elemento estructural que se llamará dintel. Vamos a colocar aquí. Bien. Este triangulito que queda aquí, acuérdense que se llama culata. Culata. Bien, entonces se dan cuenta, concreto, 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 concreto y concreto. O sea que la estructura queda totalmente agarrada por todos esos, la proyección donde están los muros, que son los que pueden afectar directamente a la vivienda en un cambio brusco de algo, ¿no? Entonces, háganse la idea que todo esto en la parte superior, cuando termine la construcción, entonces aquí se verá la viga, viga corona, la otra viga corona allá y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que quiere decir entonces que ya conociendo nosotros el proceso constructivo de cómo se levanta un bloque, entonces tenemos que ver cómo la vivienda dentro de ese proceso constructivo debe cumplir con esas características de resistencia a cualquier tipo de influencia externa, en este caso movimiento telúrico. Ojo, no quiere decir terremoto, porque realmente, como la estructura de los terremotos, como yo siempre he dicho, lamentablemente hay estructuras que por muy calculadas que estén y de acuerdo al grado del movimiento, a ese grado de temblor que tenga, hay resistencia que no, hay estructuras que no resisten directamente y se agrietan, pero por lo menos la persona internamente está protegida, porque lo que encuentra aquí internamente son bloques, o sea que todo lo que es el reparto de distribución de esas cargas, ¿cómo es que es? Cargas internamente que lo recibe por los temblores, son transmitidas y repartidas en la misma estructura en concreto, lo que quiere decir que internamente la persona, los seres humanos, se protegen. Bien, ahora entonces esta sesión de hoy termina aquí. Le voy a dejar una actividad que la van a encontrar abajo de este video, donde ustedes me tienen que entregar de acuerdo a las indicaciones que le doy. Entonces, que tengan un buen día y saludos.